Soy un reportero algo especial. Recorro los lugares y los hechos que han sentado las bases de lo que somos hoy en día. Me gusta ver, preguntar, investigar y contar lo sucedido. Porque soy un reportero de la historia. Hoy hablamos de teatro y de vida. Los corrales de comedia donde nació el gran teatro del Siglo de Oro. La Olmeda, bello escenario de la vida y también del ocio de la aristocracia rural romana. Y entrevistamos a Reina Pastor, la decana de los medievalistas, que abrió caminos al estudiar más la vida del pueblo que la de su señor. Más drama que comedia. Para conocer cómo era la suntuosa vida de los señores romanos en el campo, nos desplazamos a Pedrosa de la Vega, en la provincia de Palencia, donde se encuentra la villa romana de la Olmeda. Se trata de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo romano hispánico, declarado bien de interés cultural en 1996 y actualmente convertido en una de las mayores atracciones turísticas de la zona. Hasta donde puede interpretar la arqueología, lo que sabemos de las villas romanas era que formaban parte de una división territorial en un momento en que las ciudades no tienen la importancia que habían disfrutado en el Bajo Imperio. Los señores responsables de esa autoridad escogen en el campo, para su gobierno, para su disfrute, para el ocio, como muchas veces lo ilustran los mosaicos, unos edificios suntuosos, que pueden considerarse en algunas ocasiones, y creo que la Olmeda lo resume bastante bien, en auténticos palacios. Nos encontramos en la parte residencial de una villa romana, un establecimiento del Bajo Imperio compuesto por numerosos edificios, entre los cuales los más destacados, sin lugar a dudas, eran los que correspondían a la administración y vivienda del aristócrata propietario. Bueno, esta gente no se privaba de nada. Tiene baños de todo tipo. Desde luego no se parecen a los que tenemos ahora en casa, porque bueno, esto ocupa unos 1000 metros cuadrados más o menos de superficie, y pues tenemos las letrinas en principio que se encuentran en esa zona. Luego tenemos la zona de baño, las piscinas, los baños de agua caliente, de agua templada, de agua fría. Y luego pues tenemos un gran salón también, seguramente, pues donde la gente que vivía en la casa se dedicaba al esparcimiento y el entretenimiento. En el salón principal de la villa se conserva casi intacto uno de los principales mosaicos de la época romana. Pues podemos decir que la caza era la afición preferida, era el otium de este dominus o señor de la villa. Hoy nosotros vemos una pantera, vemos un león, vemos unos felinos, vemos unos antílopes, y quizá por el cine, por la televisión o también por los circos, cuando existían, nos parecen, si no comunes, sí animales normales. En aquella época eran como animales mitológicos. Y el señor quiere exhibir lo que son los juegos de anfiteatro en las ciudades, quiere trasladarlo. Quiere hacer un cuadro donde se represente su diversión, ese ocio, ese sentido del que se lo puede permitir, ni qué decir tiene, ese sentido del placer, de disfrutar. Hemos dicho lo de los retratos, y evidentemente, el cuadro central es un ejemplo de cultura. Es un tema sacado de la vida de Aquiles, referido a la guerra de Troya, referido a los preámbulos de Troya, cuando Ulises, sabedor de que no pueden los griegos triunfar en el asedio y conquista de la ciudad, recurre a una estratagema para sacar a Aquiles escondido por su madre en el palacio de un rey, donde, disfrazado, Aquiles aparece, ¿quién lo diría?, con pendientes, vestido como mujeres, pues saca a colación su naturaleza varonil cuando Ulises deja caer un escudo y una lanza. Esta estratagema, ese punto, ese acto teatral, ese momento está perfectamente resumido. Y sabemos que fue pintado incluso por polígnotos, pintores griegos.
Pues los mosaicos se han hecho directamente sobre las habitaciones. Traían la piedra, de hecho hemos encontrado algunos depósitos de piedra de la que utilizaron para hacer los mosaicos, que no llegaron a utilizar. Y bueno, pues venían los mosaístas, le presentaban al dueño los cartones que tenían, él seguramente elegía los motivos que le gustaban y a partir de ahí, pues bueno, diseñaban el esquema en la habitación, empezaban a cortar piedra y a colocar directamente sobre el suelo. Iban cortando las piedras una por una con martillos, unos se dedicaban a cortar, otros a traer y otros a colocar las teselas en el mosaico y hasta que terminaban la habitación. Para conservarlos, pues hay que arrancarlos de su lugar de origen. El arranque, pues después de hacer fotografías y tomar datos de absolutamente de todo y situarlos tal como están, pues bueno, se estudia el corte de las piezas. Hay que hacerlo piezas a modo de un puzzle. Generalmente solemos hacer piezas como de 1 metro cuadrado siempre que el diseño del mosaico nos lo permita. No podemos cortar un mosaico figurativo por el medio de una figura, por ejemplo. Hay que adaptarse un poco a los entornos. Y lo mismo ocurre con los geométricos. Se procura cortar por zonas donde sea más fácil de sustituir y que no se note. Con unas palancas metálicas se van introduciendo por debajo del soporte hasta desprender la capa de teselas. Y una vez que vamos desprendiendo las piezas de la habitación, las pasamos a unos tableros y nos las vamos llevando al taller, donde hay que limpiarlas por la parte posterior y hasta que queden las teselas totalmente limpias, porque es donde vamos a poner el nuevo consolidante para que se una perfectamente a las teselas. Y una vez que lo tenemos limpio, se hace la consolidación del mosaico. El propietario del terreno, Javier Cortés, un prohombre, una persona magnífica, que desgraciadamente no pudo conocer la inauguración de este nuevo edificio. Estamos hablando del año 1968, a acometer unas obras de regadío, pues tropezó con parte de un muro al hacer una cata y un mosaico. Hizo unas ampliaciones, unas averiguaciones a partir de esa evidencia y el año siguiente, en 1969, comenzaron las excavaciones científicas. Entre la época inicial que se seguían muros, se delimitaban habitaciones, a la época actual en que hay procedimientos no solo de fichas, sino de informatización de datos, pues ha cambiado mucho. Y desde luego hay que hacerse a la idea de que tenemos que incorporar esas nuevas técnicas de investigación para hacer la ciencia más actual y sobre todo para intentar explicarlo con un lenguaje moderno. A lo que en la actualidad hay técnicas de documentación, sistemas de registro, protección de los materiales según se encuentran, técnicas de siglado menos dañinas, etcétera, que, ni que decir tiene, la Olmeda ha ido y por supuesto se ha incorporado con entusiasmo a esos nuevos descubrimientos y a esas nuevas innovaciones. Aquí se ha hecho todo el proceso completo, desde la excavación, la conservación tanto de muros como de mosaicos y de todo lo que va apareciendo, incluso objetos, hasta pues llegar a tener la villa como la tenemos ahora, cara al público, que se puede visitar perfectamente con la mayor parte de las estructuras y mosaicos conservados. El año pasado hubo unas 120.000 visitas más o menos y entre ellas pues la mayor parte de visitantes son colegios, universitarios y gente de la enseñanza, que bueno, pues es importante que este tipo de gente acuda a ver estas cosas porque son los que mañana pueden seguir con este tipo de actividades y son los que más lo entienden. Reina Pastor lleva toda una vida dedicada a lo que ella llama los otros. Son los campesinos, mujeres y sirvientes, actores secundarios de una época medieval en la que la libertad individual estaba al alcance de muy pocos. Obras como Resistencia y luchas campesinas en la época del crecimiento y consolidación de la formación feudal son hoy referencias ineludibles del medievalismo español. Argentina de nacimiento y residente en España desde la caída del franquismo,
nos cuenta cómo fue la llegada a nuestro país y por qué decidió volcarse en el estudio de los menos favorecidos. Yo llegué justo en el 76 y mi obra la hice en los 80 y los 90. Entonces era una eclosión de querer ver otras cosas, porque había una avidez de otros temas. O sea, llegué justo como anillo al dedo a España en el momento de la expansión intelectual, ¿no? Yo empecé por los campesinos porque tengo especial vocación para ello y sobre todo porque como buena persona de izquierdas que soy, he sido y seré, me ocupo de estos temas, no de los importantes. Aunque teniendo en cuenta los importantes, porque son los que determinan los niveles de vida, la explotación, la marginación y todo eso. Quizá, digamos, la arqueología antigua y la historia antigua se conozcan mejor que la medieval y la moderna. Y mejor ahora la mayor parte de la gente solo hace historia contemporánea. Esto se debe a la necesidad de comprender cómo es o los antecedentes de la época actual. La idea también que seguramente se da más en la facultad de que allí está el nudo de nuestra vida actual, lo que en parte es verdad, pero todo viene de algo. Sin comprender, por ejemplo, la Edad Media, la transición de la antigua a la media y de la media a la moderna, o sea, la época de la monarquía absoluta y todo eso, no se entienden las transiciones. Y que lo importante en esto es sobre todo los procesos de transición. ¿Por qué se cambia un sistema a otro sistema? Y eso me parece que es interesante en cualquier edad. ¿Son importantes las biografías? Sí, pero yo no pienso que son necesarias exclusivamente ahora. Quizá para la época muy contemporánea, la gente de la República, la gente del franquismo y todo esto, sí, para el siglo XX, digamos, pero para anteriormente, si no te quedas en los reyes, en unos cuantos nobles, y se olvida uno sistemáticamente de todos los otros, que era la multitud. Si quieren pensar y comprender la historia del hombre en general y en particular lo que deseen, sí que hay que seguir, pero que es duro, es muy duro. Sí, estoy satisfecha. Yo sé que uno de los grandes de Inglaterra dijo: después de lo que ha escrito Reina Pastor sobre las comunidades aldeanas, no queda nada por decir. Así que... Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó lo sabe. Tras años de intensos trabajos, el patio de comedias de Torralba de Calatrava está listo para que empiece la función. Versos como los de este Desmayarse de Lope de Vega volverán a llenar de vida un espacio que ha permanecido oculto durante demasiado tiempo. ¿Cómo y cuándo se descubre que Torralba de Calatrava tenía también su propio corral de comedias? Pues yo hacía, y sigo haciendo todavía, una investigación profunda sobre la historia de Torralba de Calatrava, y entonces empezaron a salir datos, empecé a encontrar datos sobre la existencia de este espacio escénico. Primero yo lo doy a conocer al ayuntamiento, hago una publicación en el programa de festejos de Torralba, y luego se hizo una reunión de expertos en el año 98, vinieron expertos en teatro del siglo de oro y en corrales de comedia, afirmaron, dieron totalmente el visto bueno a que efectivamente aquí había existido ese espacio de representación, aunque en aquel momento, claro, quedaba solamente una pequeña parte de lo que había sido el patio de comedias. ¿Qué encuentran los arqueólogos cuando entran? Pues los encuentran en pedrados antiguos, que da muchísima autenticidad al espacio, claro, porque encuentran 3 y 4 capas de empedrados antiguos hasta el siglo XV, o sea, una datación muy importante. Y bueno, pues ya a partir de ahí encuentran también las zapatas donde iba el tablado, y luego pues toda una serie de datos históricos muy importantes que confirman, claro, que esto era el patio de uso de la cofradía. Los corrales de comedias surgen a finales del siglo XVI. Su aparición supone la estabilización de la práctica teatral, que abandona las iglesias y la calle para recluirse en patios interiores de casas particulares. Su disposición era la de un espacio cuadrangular descubierto, rodeado de fachadas interiores con balcones, rejas y ventanas. En Torralba, la reconstrucción del antiguo corral se ha llevado a cabo uniendo dos conceptos, el respeto al origen y la visión de futuro. O sea, se ha hecho una mezcla de un corral de comedias antiguo con el arquitecto y fundamentalmente el proyecto lo han hecho un arquitecto, Felipe Delgado Laguna, y un escenógrafo, Francisco Sánchez, y entonces ellos han intentado darle pues todo el aspecto de un patio de comedias, con un teatro un poco a la italiana y con un teatro ya con todas las posibilidades del siglo XXI. A escasos 15 minutos de Torralba de Calatrava se encuentra Almagro, cuyo corral de comedias, levantado en 1628, es el único que permanece activo tal y como era casi 400 años atrás. Dos fueron los principales motivos de su construcción: la condición de ciudad universitaria y su posición estratégica, a medio camino de la ruta de Madrid, Toledo, Córdoba y Sevilla, que seguían por aquel entonces las compañías de teatro itinerantes. ¿Cómo son las obras que se representan en esta época? ¿Cómo empieza a evolucionar el teatro? Pues también bastante parecido. O sea, están los grandes autores, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Calderón más palaciego, Lope más popular, hay escenas mitológicas, temas mitológicos, vidas de santos, pero sobre todo, y en eso no somos tan distintos, comedias de enredo. ¿Y cómo podemos imaginar aquí una representación? ¿Cómo sería? ¿Cómo se situaría el público? ¿Cómo funcionaría? Pues realmente una fiesta. O sea, yo creo que es un concepto muy distinto a lo que entendemos ahora mismo por teatro. Una auténtica fiesta con mucho jolgorio, mucho ruido. De hecho, uno de los principales problemas que tienen los cómicos de aquella época y las cómicas son los nódulos en la garganta, porque se ven obligados a gritar, porque había de todo menos silencio. Hay que pensar en este espacio, con toda esta zona, con los hombres, los mosqueteros, que incluso podía haber hasta peleas, riñas, tirar de toledana, ¿no? Sí, totalmente. Junto, pues eso, con la venta que se hacía, no se podían beber bebidas alcohólicas, pero
sí otras bebidas, hay que pensar un poco en toda esa parte de los palcos o los aposentos donde estarían situadas las personas más nobles, separadas de los demás, la cazuela de las mujeres, incluso eso que se habla siempre de los apretadores para ir situando a todas las personas en las localidades. ¿Cómo era la actitud de la gente hacia el teatro? ¿Era una actividad, digamos, respetable o...? Desafortunadamente no. Yo creo que no. Para empezar, la actitud de los espectadores era muy poco respetuosa. O sea, hay documentos que nos cuentan que le llegaban a lanzar hasta ratas a los cómicos, a los actores mientras estaban representando, y luego tampoco tenían una consideración social los actores o los cómicos de esa época como la que tienen ahora. Durante los siglos XVII y XVIII, el teatro cobró en España una importancia extraordinaria. Las comedias tenían una duración aproximada de unas 3 horas y, como en la actualidad, los espectáculos se publicitaban mediante la pegada de pasquines o carteles en lugares visibles, y el precio de las entradas se fijaba de acuerdo a las condiciones de arrendamiento. ¿Cómo se financiaba y cuál era el sistema? Porque la venta de entradas no debía ser lo único, ¿no? Sí, o sea, realmente lo curioso es que cuando se crean estos patios o corrales de comedias, las cofradías se empiezan a dar cuenta de que es una forma estupenda de financiar sus obras de beneficencia. Estas cofradías tenían sus hospitales. Hay que pensar, por ejemplo, en un Madrid de este momento que están llegando todos los soldados de Flandes, que se crean muchas necesidades al convertirse en corte. Entonces estas cofradías comienzan a alquilar estos patios o corrales de comedias para a su vez alquilárselo a las compañías. De repente se dan cuenta de que por qué no tienen ellos sus propios patios o corrales de comedias creados ex profeso para podérselo alquilar a las compañías. Y así surgen el Corral del Príncipe y el Corral de la Cruz en Madrid, que van a ser los primeros teatros permanentes, estos patios o corrales de comedias, precisamente porque financian a 2 hospitales. Y las escenografías, hablemos un poco del concepto técnico del teatro de la época. Las escenografías, los vestuarios, ¿cómo funcionaba ese mundo? Pues las escenografías eran bastante sencillas, porque precisamente por la condición de estas compañías que tenían que viajar. Normalmente pues eran unas montañas de cartón, unas cortinas, unas telas. Lo que se hacía era tratar de aprovechar los recursos que brindaba el propio patio o corral de comedias. Sin embargo, sí que funcionaba de una manera distinta era el vestuario. De hecho, hay compañías que se anuncian específicamente con nuevo vestuario. Las grandes compañías tienen su propio hato de vestuario y las compañías con menos posibilidades, menos recursos económicos, lo alquilan. Y en Madrid existía un negocio muy floreciente que alquilaba estos hatos de vestuario. Unos hatos que incluían pues todo lo necesario, desde trajes de labradores, mendigos, príncipes, princesas, obispos, cualquier personaje. ¿Y cómo acaba todo este mundo de los corrales de comedia? ¿Por qué no siguen existiendo hoy en día? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el momento de ruptura y de decadencia? Surgen de una manera, como hemos comentado, muy natural y también van a morir de una forma bastante natural. En primer lugar, hay que reconocer que estos patios o corrales de comedias eran muy incómodos, podía haber muchos problemas y de hecho había incendios, problemas de orden público, y se empiezan a dar con la llegada de los Borbones, sobre todo con Felipe V, normativas que empiezan a regular mucho todos estos aspectos del teatro, y de hecho ya en 1749 hay una Real Orden que expresamente pide que estos patios o corrales de comedia se sustituyan por lo que es el teatro a la italiana. Lo que ocurre es que en las grandes ciudades como Madrid muy pronto se produce esa conversión. En los lugares más alejados, como probablemente ocurrió en Almagro, fue sucediendo de una manera más paulatina y más lenta y más tarde. Patios como los de Almagro o Torralba nos remiten al origen popular del teatro. Recorrerlos es imaginar el bullicio que precedía cada función, sentir la emoción de una interpretación memorable, escuchar el eco de los pitos y las palmas. Estos testigos del pasado siguen en pie para evocar tiempos dorados de nuestra cultura y para sentirnos orgullosos de ella.